Buenas, hoy te traigo esta receta de medialunas de grasa, súper fáciles de hacer y quedan muy ricas, bien crocantes por fuera y tiernas desde adentro. Recordá que tenés el detalle de todos los ingredientes en la descripción del video. Vas a empezar haciendo el prefermento con agua tibia, una cucharada de azúcar, una cucharada de harina y la levadura seca. Vas a mezclar hasta que se disuelva la levadura y vas a dejar que se active, aproximadamente por unos 10 o 15 minutos. Si te gusta tanto las medialunas de grasa como a mí, déjale un like a este video. Por otra parte, vas a mezclar la harina con la cucharada de sal, el resto del azúcar y vas a incorporar el prefermento. Empezás a amasar y vas a ir agregando el resto del agua de a poco. ¿Por qué de a poco? Para que no te pases y te queda una masa súper lisa y tierna. Si te pasas, no es un problema, le agregas un poquito de harina. Pero la idea de ir agregando agua de a poquito es justamente para que vayas sintiendo la textura de la masa y sepas hasta cuándo no necesitas más agua. Una vez que tengas la masa que no se te pega, empezás a amasar contra la mesada por unos 10 minutos. Te tiene que quedar la masa lisa como ves en el video. La dejas descansar en un recipiente por 45 minutos. Pasado ese tiempo, vas a espolvorear con harina la mesada y la vas a estirar en forma rectangular o cuadrada. Si te gustó el video hasta acá, por favor déjame algún comentario y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de las próximas recetas. Muy bien, vas a preparar el empaste. Vas a derretir la grasa y le vas a agregar una cucharada de harina. Yo te recomiendo que la grasa la derritas a baño María para que puedas mezclar más fácil. Una vez que hayas mezclado el empaste, distribuís sobre toda la superficie de la masa. Al haber derretido la grasa, te va a resultar mucho más fácil poder distribuir todo el empaste. Eso sí, asegúrate que el borde de donde lo vayas a cerrar quede aproximadamente de 1 centímetro o 2. Empezás a enrollar desde abajo hacia arriba y justamente ese centímetro que dejaste sin el empaste lo vas a presionar contra la masa para hacer que se selle, para cerrarlo. Te recomiendo que lo lleves a la heladera por unos 15 minutos para que se solidifique un poco. Luego de eso vamos a empezar a armar estas medialunas. Sin tanta precisión vas a cortar en forma de triángulo. Una vez que cortes en forma de triángulo, vas a empezar a estirar desde adentro hacia afuera y después vas a enrollar dándole la forma a la media luna. Vamos de nuevo. Cortas en forma de triángulo, estiras desde el centro toda la masa y luego vas a enrollar desde la parte más larga hacia la punta, así como te muestro en el video. Una vez que termines con este proceso todas las medialunas, dejas descansar por una media hora y después las llevas al horno. Con esta receta me salieron aproximadamente una docena de medialunas. Y después de 20 minutos salen del horno y quedan espectaculares. Listas para comer. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.